Hace cerca de 2 meses y medio recibí la llamada de un amigo que vive en otro estado. Y él me decía y lloraba preocupado porque él decía que había cometido el pecado imperdonable. Él me preguntaba: Moisés, ¿cómo yo sé que no he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que no he cometido ese pecado imperdonable? Y yo, a la luz del conocimiento bíblico, le explicaba cómo funciona el tema del pecado imperdonable y cómo una persona en Cristo, la posición en la que se encuentra. Probablemente usted o aquí en este lugar haya personas al igual que mi amigo preguntándose: ¿qué si yo cometí ese pecado antes de ser cristiano? ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? ¿Puede alguien cometerlo hoy? ¿Cómo luciría ese pecado? Bueno, el texto de hoy nos va a ayudar justamente a responder algunas de esas preguntas. Y el contexto del pecado imperdonable o la blasfemia al Espíritu Santo se encuentra en el capítulo 12, en los versículos del 22 al 37. El hermano Eddie leyó del 22 al 32, pero el texto que vamos a explicar hoy está hasta el versículo 37. Y nosotros nos encontramos, si usted ha estado con nosotros, siguiendo la secuencia de lo que ha venido sucediendo con Mateo a la vez de presentar este evangelio. Si usted ha estado con nosotros, usted recordará que la semana anterior hablábamos de cómo Mateo presentaba a Jesús como este siervo diligente, que nos vino a servir arduamente y que traería esperanza a las naciones. Pero semanas anteriores vimos, y el contexto del capítulo 12 se encuentra donde Jesús había tenido una primera confrontación con los fariseos por haber hecho un milagro, y no solo eso, sino por haber hecho algunas cosas el día de reposo, en los versículos del 1 al 21. Así que ya había una controversia, había una tensión entre los fariseos y los escribas y Jesús. Y ahora esta controversia toma otro color, y algunos estudiosos del libro de Mateo entienden que a partir del capítulo 12 empieza ahora a ponerse en evidencia el rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías. Se pone en evidencia de una manera, empieza a tomar color y empieza a ponerse cada vez más intenso cómo el pueblo de Israel está rechazando al Mesías abiertamente. Y en el capítulo 12, en estos versículos del 22 al 37, vamos a ver cómo esto ahora toma también otro color en medio de los fariseos y los escribas. Es interesante ver, y vamos a leer, cómo alguno de la multitud ya empezaba a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, y cómo los fariseos quieren desviar a estos y llevarlos a que se confundan, a que se pierdan. Así que lo que vamos a ver en esta tarde es justamente el tema del pecado imperdonable y cómo pudiera lucir esto hoy en día. Así que yo quiero que usted me acompañe, abra su Biblia, o enciéndala o lea en pantalla. Vamos a leer toda la porción, y a la luz de ese texto entonces yo quiero hablar un poco cómo luce o cómo luciría eso hoy en día. Entonces, lea con detenimiento, ¿ok? Le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes, escuche, todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda una ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Usted ve el lenguaje del reino? ¿Cómo aparece todo el tiempo? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú,
¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras. Qué elogio, ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hable los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Un texto con muchos colores, matices y mucha enseñanza. Vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible, a la vez lo más entendible posible, sin evitar los temas complejos. Si leemos el texto, es claro que el texto nos muestra cómo Mateo quiere una vez más poner en evidencia esta tensión con los fariseos y cómo los fariseos ven que la multitud está respondiendo a lo que el Mesías, solo el Mesías podía hacer. Y por lo tanto intentan desacreditar la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Y Jesús entonces los reprende con sus palabras muy contundentes y utiliza una ilustración sobre una casa dividida para mostrar lo débil y flojo del argumento de los fariseos. El sermón busca animarnos, hermanos. Busca animarnos a una cosa muy clara, y es a que podamos, a la luz de ver cómo luciría este pecado, animarnos a apreciar la salvación, sabiendo, y escuche, que un cristiano ha sido librado de este pecado. Nosotros vamos a ver que la blasfemia del Espíritu Santo, hay una corriente de estudiosos que entienden lo que llamamos el pecado imperdonable, entienden que es un término que Jesús usa específicamente para describir el rechazo de Israel a Jesús como Mesías y Rey. Hay quienes entienden que este pecado solamente podía aplicarse en tiempo y espacio en el momento en el cual Jesús estaba obrando en la tierra. Y que sucede específicamente con Jesús en la manera como los fariseos y posteriormente la nación de Israel lo rechaza. Y usted dirá, bueno, pero él dice que ni ese pecado no será perdonado ni en esta generación ni la siguiente a que usted se refiere. Bueno, los estudiosos entienden que esa generación se refería a todo el tiempo de Jesús hasta su muerte, y la generación siguiente el tiempo de la iglesia, que como sabemos también los judíos rechazaron al Mesías y al Rey. Israel blasfemó contra el testimonio del Espíritu cuando afirmó que todo lo que Jesús estaba haciendo era en nombre de Satanás. Así que, ¿cómo luciría ese pecado si sucediera hoy? Bueno, yo le voy a dar algunas características muy claras y luego vamos a ver cómo si un cristiano, ya dije que un cristiano, y lo voy a aclarar, un cristiano no cometería el pecado de blasfemia al Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, no hay manera. Usted ya ha sido perdonado. Usted dirá, bueno, pero yo era ateo antes. Bueno, déjeme demostrarle por la Escritura paciencia. Así que, ¿cómo luce ese pecado? Bueno, vamos a ver en 4 puntos. Primero, se manifiesta por una ceguera espiritual, versículo 15 al 17. Luego, por una oposición abierta al reino de Dios, versículo 25 al 30. Por los frutos y las obras que son malas, versículos 31 al 33. Y finalmente, sus juicios son erróneos y los condenan. Así que primero lo veremos por esta ceguera espiritual, versículos del 22
al 24. Yo dije 15 al 17, fue un error mío. Del 22 al 24. Leamos de nuevo. Entonces les trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y las multitudes se asombraban. Estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es interesante lo que está sucediendo aquí. Y yo quiero que usted sepa que este milagro, de manera particular, este milagro era un milagro que solo el Mesías podía hacer. Solo el Mesías podía libertar a una persona ciega, muda y endemoniada al mismo tiempo. De hecho, cuando nosotros leemos Isaías 35 del 5 al 6, dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Era algo que solamente el Mesías podría hacer. También en Isaías 42, 6, 7 dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Solo el Mesías podía hacer tal milagro. Liberar un endemoniado que además estaba mudo y ciego. Por un momento piensa en la condición de esa persona. No solamente no podía ver, que en eso en sí mismo ya es una tragedia. No solamente no podía hablar, no se podía comunicar, ni ver ni comunicarse, y además espiritualmente oprimido. Es una condición triste. Y el texto nos está diciendo que este endemoniado lo traen a Jesús y Jesús lo sana. Y cuando lo sana, la multitud empieza a reconocer, porque como hemos dicho anteriormente, en el contexto judío, ellos sí sabían que el Mesías sí haría estos milagros. Los fariseos lo sabían, los escribas lo sabían, pero estaban más ciegos que este ciego. Y mire cómo la multitud reacciona, asombrada y preguntándose: ¿acaso no es este el hijo de David? Recuerde que el título de David, del hijo de David, lo hemos venido diciendo, es un título que solamente se le atañe al Mesías. Es un título mesiánico, el hijo de David. Ese Mesías vendría por el linaje de David, y por lo tanto, cuando la multitud está diciendo: ¿acaso este no es el hijo de David?, están diciendo: ¿acaso este no es el Mesías? Recuerde que el Espíritu Santo no estaba obrando en el corazón de ellos. Por lo tanto, lo único que ellos tenían era la palabra y las obras para juzgar. Y la multitud empieza a entrar en razón, ver cómo están entendiendo que esto es una obra solamente de Dios. Pero mire qué hacen los fariseos. Los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿A quién le dijeron eso? A la multitud. Ellos se encontraban en una encrucijada aquí, los fariseos, porque recuerde que Jesús venía destruyendo toda este legalismo, toda esta religiosidad falsa que los fariseos habían enseñado acerca del día de reposo, acerca de la ley, acerca de guardar otras cosas, los alimentos y las fiestas. Por un lado, si ellos aceptaban que tal poder venía de Dios, entonces tenían que aceptar que Jesús era el Mesías. Y por otro lado, si le atribuían el poder a Satanás, ellos entonces estaban libres para excusar su incredulidad y optaron por el segundo. Decidieron atribuirle esto a una obra del diablo y negar que Jesús era el Salvador. Estos estaban ciegos, más ciegos que el que Jesús acababa de libertar. Ellos acaban de estar ciegos, y no solo ciegos, sino que también empieza a hacer una declaración. Usted va a ver que esto de la declaración, de lo que tú dices, de lo que tú hablas, del juicio, trae condenación, y le trajo condenación. Ellos empezaron a decir entonces una mentira. Yo no sé si usted puede ver aquí la lucha que ellos tenían, pero puede ver cómo hay una ceguera espiritual muy clara, resultado de la dureza de su corazón. Estaban ciegos, no podían ver a Dios obrando.
Su orgullo era tan grande, su dureza era tan grande, que prefieren decir que Satanás lo hizo. ¿Y qué están diciendo los fariseos? En pocas palabras, ellos están diciendo: tú eres hijo de Satanás. Le están diciendo a Jesús: tú no eres hijo de David, como la multitud está reconociendo. No, tú eres hijo de Satanás. Y con esto están silenciando a la multitud y calmando a la multitud, porque recuerden que la multitud tenía como referencia religiosa a los líderes fariseos. Nosotros sabemos que más adelante Jesús, en el capítulo 15, si usted se mantiene viniendo, Jesús le habla a ellos y le dicen: ustedes lo que son unos ciegos. En el capítulo 15, en el versículo 14, ellos dijeron: dejen que los ciegos, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y usted lo puede ver aquí, los fariseos están como ciegos dirigiendo a la multitud hacia el hoyo. Están ciegos espiritualmente. Pero déjeme decirle algo: eso no es un problema solamente de ese tiempo. Todo el que no está en Cristo está ciego espiritualmente. Si usted nos visita por primera vez, segunda vez, o usted ha crecido en la iglesia y aún usted no puede atesorar a Cristo como lo más importante, usted está ciego espiritualmente. No lo digo yo, lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden están velados, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio y la gloria de Cristo. Ahora bien, si usted está en Cristo, hermano, dele gracias a Dios, porque no fue por usted que usted ve hoy. Si usted puede ver a Cristo y correr a Cristo y atesorar a Cristo y vivir para Cristo, ha sido por la gracia de Él, no por usted. Pero si usted nos visita hoy y usted no está en Cristo, usted está ciego espiritualmente. La segunda manera como se manifiesta este pecado imperdonable, que voy a explicar más adelante, es porque hay una abierta oposición al reino de Dios. No solamente hay una ceguera espiritual, sino que hay una abierta oposición al reino de Dios. Leamos los versículos del 25 al 30. Me encanta la omnisciencia de Jesús. Jesús lo sabía todo. Jesús no necesitaba que le dijeran. Léalo en el versículo 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, aquí empieza un razonamiento lógico, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, como ustedes dicen, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora bien, versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, a quienes ustedes están cuestionando, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien, piense, me imagino a Jesús razonándole, cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Y el versículo 30 hace una declaración muy contundente. Muy contundente. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Así que Jesús, tratando de ayudar a la audiencia y a los fariseos a entender, les responde primero con una respuesta lógica. ¿Cómo es posible si dos reinos, si el mismo reino se está peleando entre sí, cómo es posible que se sostenga? No va a prevalecer, ningún reino que pelea contra sí mismo prevalece. Además, piensen, Jesús le está diciendo, piensen, si yo echo fuera demonios en nombre de Satanás, entonces Satanás está luchando contra sí mismo, en pocas palabras. Ahora bien, me encanta cómo Jesús quiere una vez más poner muy claro de dónde viene la fuente de su poder y milagro. Dice, pero si yo lo echo fuera en nombre del Espíritu de Dios, entonces todo lo que se profetizó, todo lo que dijo que el Mesías iba a hacer, el reino de Dios que el Mesías se profetizó acerca de él, el reino de Dios ha llegado. Y ustedes no lo pueden ver. A mí me encanta cómo Jesús, una vez más, muestra su omnisciencia. No es la primera vez que sucede. Aquí pasa en el versículo 25.
Pero también había pasado cuando los fariseos en el milagro, ustedes recuerdan del paralítico, que entraron al paralítico en la casa y él dice que Jesús, conociendo en su corazón, Jesús empieza a argumentar con ellos y a darle sentido lógico. Él deja claro, muy claro, que su argumento es flojo. ¿Cómo es posible que ustedes le estén diciendo a la multitud que esto sucede en nombre de Satanás, cuando ustedes saben que solo el Mesías sería capaz de hacerlo? Me encanta que Jesús es directo, Jesús no va por las ramas. Y dice, pero si yo expulso demonios por Beelzebú, ¿por quiénes lo expulsarán vuestros hijos? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, algunos entienden que a los discípulos de los fariseos, recuerde que el exorcismo, echar fuera demonios, no era algo, era algo común. Lo único que los fariseos, como todo, habían tenido una serie de técnicas. Ay, eso me hace un déjà vu a una época de mi vida. Ellos tenían una serie de técnicas y pasos que tenían que hacer. Pero era común ver a los fariseos en la práctica del exorcismo. De hecho, Hechos 19:13, oiga lo que dice. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos. ¿Usted recuerda esa historia? Diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y usted supo cómo terminó esa historia, que los hijos de un tal Esceva, sacerdote judío, estos fueron los que se pusieron ambulantemente, era como un ministerio como de los Ghostbusters. Taran, taran, taran. Parece que ellos estaban en ese ministerio y andaban ambulantes, los hijos de Esceva, que era un principal de los sacerdotes judíos. Pero el Espíritu en ese momento le dijo, hey, a Jesús yo lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? Y usted sabe que terminaron desnudos, lo avergonzaron los demonios a estos. O sea que la práctica del exorcismo era algo que sucedía en la época. Y ellos sabían claramente que el tipo de demonio que Jesús acababa de libertar y echar fuera era un demonio que no era común y que Jesús solamente, el Mesías solamente podía echar. Y él se da vuelta a sus acusadores y le pregunta, entonces la fuente de poder de sus hijos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de poder de sus discípulos? A mí me encanta que no es la primera vez que nosotros vamos a ver esto en la Escritura. Gente usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Usted recuerda que Jesús lo advirtió, si usted estuvo con nosotros en Mateo 7, 21, 22, ¿usted lo recuerda? ¿Qué dijo Mateo 7, 22? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y que luego dice, en aquel día muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros? ¿No echamos fuera demonios? ¿No profetizamos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús allá? En la eternidad futura, lo que va a suceder, le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea que el ministerio de la liberación o echar fuera demonios era algo común, pero solo el Mesías podía hacer esto. Pero ellos estaban en una abierta oposición al reino de Dios. Y por eso Jesús le dice, ahora bien, si yo echo fuera a estos demonios en nombre de Dios y del Espíritu de Dios, entonces ustedes saben que el reino de Dios ha llegado y ustedes se están oponiendo al reino de Dios. Qué difícil. Y ahí es donde Jesús le dijo, por lo tanto, si ustedes no están en este reino, ustedes están en contra de este reino. Yo no quisiera encontrarme en una posición donde el creador del universo me diga, tú estás en contra de mí, apártate de mí. Sería muy triste. Ahora, ¿por qué si el exorcismo era algo común en esa sociedad en el momento? ¿Por qué los fariseos querían cuestionarlo? Simple, no querían reconocer que Jesús era el Mesías.
no querían darle el crédito a Jesús, porque dándole el crédito de que Jesús hacía ese milagro, validaba que efectivamente la multitud estaba en lo correcto. Este es el hijo de David, este es el Mesías. Y en su orgullo prefieren negar la obra de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Es increíble cómo Jesús además usa una parábola para explicárselo. Versículo 29. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Puedo hacer una confesión? ¿Me la aceptan? Amén. Yo sí abusé de ese texto, hermanos, del versículo 29. Justamente para echar fuera demonios. Decía, hay que atar al hombre fuerte. Y en mis oraciones decía, atamos al hombre fuerte. Y no tiene nada que ver con ese versículo. Cierro el paréntesis y guárdenme el secreto. Versículo 29. ¿Cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces sacará a su casa? Jesús está usando ahora una parábola para ver si esta gente entiende. Le está poniendo una ilustración de bebé. ¿Cómo alguien va a entrar a una casa si primero al que está cuidando la casa no lo ata, no lo anula? ¿Y qué Jesús está diciendo con esto? Bueno, Lucas en el texto paralelo nos ayuda a entender lo que Jesús está diciendo. Lucas 11, cuando narra esta historia, dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. ¿De quién usted cree que se está hablando ahí? De Satanás. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que no recoge, desparrama. Ese es Lucas. ¿Y qué Lucas está diciendo? Que Jesús es más fuerte. Y Jesús le está diciendo a ellos ahora: el que llegó ató al que estaba. Solo Jesús es el único capaz de atar al hombre fuerte, y lo hizo en la cruz, hermanos. Lo hizo en la cruz. Moisés, ¿dónde lo veo en la Biblia? Porque ¿cómo tú me dices en la Biblia que Jesús fue que ató al hombre fuerte? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos eran adversos, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado, aquí está, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y le pone esta ilustración Jesús: yo soy el hombre fuerte que vine a atar, incluso a anular y a detener el reino de ese a quien ustedes dicen que yo represento. Pero la declaración me encanta con la que él cierra, pone un freno: el que no está conmigo está contra mí. Y déjeme decirle algo. Él está diciendo: el que no es de mi reino está contra mí. Si estás contra mí, estás del lado contrario. Si estás contra mí, estás del lado de los derrotados, no del reino de los vencedores. Jesús está diciendo: hay uno más fuerte y soy yo. El que no lo ve, el que no lo entiende, se opone a ese reino y no está en mi reino. Y usted puede decir: bueno, pero yo no tengo nada contra Jesús. Yo soy bueno. Yo no hago daño a nadie. Yo a veces voy a la iglesia. Usted dirá: bueno, yo no tengo nada en contra de Jesús. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Espérese. Si usted no está en Cristo, usted está contra Él. Toda la humanidad que ha existido, pasado, presente y futuro, está en una de dos: está a favor o está en contra. Y estar en Cristo no significa venir a la iglesia. Estar en Cristo no significa hacer buenas obras. Estar en Cristo no significa, estar en el reino de Cristo no significa que te portaste bien y que tú no le has hecho mal a nadie. No. Estar en Cristo significa haber reconocido tu condición de pecador, tu incapacidad de poder salvarte y rendirte a tu señorío de manera que vivas para la gloria de tu Señor. Si tú no estás ahí, te tengo una noticia: estás en contra del reino. Pero te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que las puertas están abiertas para aquellos que ven su necesidad de un Salvador y corran a Él. Así que ese pecado imperdonable puede lucir algo como esa persona que tiene una ceguera espiritual, que se opone abiertamente al reino de Dios,
Tercero, y aquí vamos a hablar del pecado, sus frutos, sus obras hablan. Versículo 31 al 33. Por eso os digo, y aquí Jesús empieza, conéctese, por eso os digo con todo lo que él ha dicho. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Pero ellos no están hablando de el Espíritu, Moisés. A quien ellos están acusando es a Jesús. ¿A qué se está refiriendo entonces? Versículo 32. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Y qué Jesús está diciendo? Porque la verdad es que la palabra de los fariseos parecen ir directamente contra Jesús, no contra el Espíritu. De hecho, los fariseos ni han mencionado la palabra Espíritu. Los fariseos lo que están diciendo es que Jesús hace milagros en nombre de Belcebú. ¿Cómo desenredamos esto? Bueno, vámonos por parte. Lo primero es que usted tiene que ver el contexto de todo lo que está sucediendo, esta confrontación y esta acusación. Y el pecado de ellos Jesús lo confronta directamente. Y su manifestación Jesús lo confronta y está diciendo, por ese enunciado que ustedes están haciendo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Bueno, vamos por parte. La blasfemia, ¿qué es blasfemar? Primero, la blasfemia es maldecir a Dios o mostrar un desprecio hacia Dios o irreverencia. Y usted dirá, bueno, Moisés, pero antes de yo ser cristiano yo era muy blasfemo. Sí, pero espérese. En el contexto, la blasfemia al Espíritu Santo es un término que Jesús usa para describir el rechazo de estos líderes y posteriormente de Israel, lo vamos a ir viendo, a Jesús mismo como Rey y Mesías. Ellos además están negando en el contexto, la blasfemia es negar la acción del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y atribuirle a lo que Jesús está haciendo una obra demoníaca. De ahí que algunos entienden que la blasfemia al Espíritu Santo era algo que solo pudo haber sucedido en el contexto en el cual Jesús estaba vivo ejerciendo su ministerio. Eso entienden algunos. Ahora bien, sigamos. Ya sabemos que es el rechazo a Jesús, aun cuando el mismo Espíritu de Dios está testificando. Y no es la primera vez que ellos vienen acusando a Jesús, ¿ok? No es la primera vez. Si usted va a Mateo capítulo 9, en el versículo 34 dice, pero los fariseos decían, Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Y qué nos dice el capítulo 12? ¿Quién es el príncipe de los demonios? Belcebú. O sea que en el 9:34 Él está diciendo, Él echa fuera los demonios por Belcebú. O sea, ya ellos lo habían dicho. Y Jesús ya está llegando al punto de inflexión, si se puede decir, donde ya lo que vamos a ver de aquí en adelante, como dije, es un rechazo abierto a Jesús. Evidentemente ellos no podían negar que esto era una obra de Dios, pero prefieren acusar a Jesús de obrar en el poder de Satanás. Por eso Jesús le dice a los que estaban reconociéndolo a Él como Mesías, a la multitud, observen las obras de esta gente. No se dejen engañar. Sus obras van a revelar la dureza de su corazón. Y sus obras van a revelar que ellos están rechazando el poder de Dios, la transformación en el Espíritu Santo. Así que eso de hablar en contra del Espíritu Santo es esa oposición o esa negación a que lo que Jesús estaba haciendo en la tierra venía de Dios. No en el poder necesariamente de Jesús en sí mismo, sino en el poder de Dios a través de Jesús. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, recuerda la conversación de Juan capítulo 3, Nicodemo. ¿Cómo dijo Nicodemo a Jesús? Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces, solamente alguien que viene de Dios puede hacerla. Nicodemo lo sabía. Venía de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. Esto no. Sus obras lo ponían en evidencia. Y Jesús le está diciendo a la multitud, porque estos fariseos ciegos quieren arrastrar a la multitud hacia el hoyo. Y Jesús le dice, vean sus obras. ¿Es la primera vez que lo dice? No. ¿Cuándo vuelve y lo dice? En el contexto de los falsos profetas.
En el capítulo 7, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿No lo recuerda? Y luego en el versículo 18 del capítulo 7, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús quiere salvar a la multitud, diciéndole, miren las obras de esta gente. Lo que están haciendo es sencillamente el reflejo de la dureza de su corazón, y por eso están blasfemando de la manera que están blasfemando. Y Jesús le da la advertencia. Están a punto de pecar contra el Espíritu de Dios. Ahora bien, Moisés, ¿cómo esta gente estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios si ellos están acusando a Jesús directamente? Porque están negando el único medio capaz de ellos ser salvos, y es la obra del Espíritu de Dios. Juan capítulo 16 nos responde cuál es la obra del Espíritu de Dios. ¿Usted cree que la obra del Espíritu de Dios es hacer mucha bulla, mucha algarabía? No. La obra principal del Espíritu de Dios es convencer al mundo de pecado, Juan 16. La obra principal del Espíritu de Dios es convencer al mundo de justicia, juicio para los que no creen. La obra del Espíritu de Dios, según Juan 16, 19, según Juan también, es llevarnos a Cristo, guiarnos a toda verdad. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Cuál es la blasfemia? El Espíritu Santo. ¿Por qué es un pecado imperdonable? Porque usted está negando el único medio capaz de salvarte. ¿Cómo vas a ser perdonado si la única obra posible la estás echando a la basura? La estás negando, te estás oponiendo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Y le está diciendo, ni esta generación ni la que viene. Porque están cerrándose al único medio capaz de recibir perdón, y es a través de la obra del Espíritu Santo. Usted responde eso cuando entiende a qué vino el Espíritu Santo. Si usted entiende que el Espíritu Santo vino a guiarnos a Cristo y usted está negando la obra del Espíritu Santo, usted está cerrándole la puerta al único medio capaz de salvarte y recibir perdón, que es la obra que hace el Espíritu de Dios de abrir tus ojos espiritualmente para correr a Cristo. Es el resultado de una manifestación de un corazón corrupto. Y es interesante que Jesús habla de cuál va a ser el juicio para estos. Cuando Él dice en el versículo 31, os digo que todo pecado de blasfemia, oiga aquí la esperanza, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué dijimos que es blasfemia? Despreciar a Dios. Despreciar la obra del Espíritu Santo para guiarte al único que puede salvarte, no va a ser perdonado. No hay manera que sea perdonado, ni en esta vida, ni en la venidera, ni en este siglo, ni en el siguiente. No hay manera. Es cerrar la única vía, medio para usted recibir perdón. Y usted dirá, Moisés, pero yo en el pasado, yo era medio ateo y yo dije tantas cosas al Espíritu de Dios. No, hermanos, yo no creo que usted sea más ateo o haya maldecido más, ha blasfemado más al Espíritu de Dios que lo que hizo Pablo. Y mire lo que Pablo dice en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun siendo yo antes blasfemo y perseguidor y agresor. Sin embargo, se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi credulidad. Por lo tanto, ¿cómo luciría ese pecado imperdonable hoy? Bueno, cada vez que usted ve a alguien que está rechazando a la persona de Jesús, su mensaje, a pesar de toda la evidencia bíblica que tenemos, el testimonio de los hermanos que tenemos, la obra salvífica que ha hecho en muchos, así y que consecuentemente, y todo lo que Jesús hizo en la tierra. Cuando usted ve a alguien negando la acción del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús o atribuirle al ministerio de Jesús una influencia demoníaca, sería equivalente a alguien que rechaza a Cristo y trata de buscar explicaciones alternativas
Sería equivalente a aquellos que se mueven en la dirección del pecado abiertamente. Aquellos que son conscientes de quién es Cristo, de lo que Él hizo, de su obra en la cruz, aún de la evidencia de su resurrección. Sin embargo, niegan que eso sea Dios. Aquellos que rechazan consistentemente la conclusión obvia y lógica de que Dios es quien obró por medio de Cristo. Aquellos que declaran verbal y conscientemente que es una obra de Satanás. Por lo tanto, el pecado imperdonable es el pecado que refleja un corazón demasiado duro para arrepentirse hasta que se muere. Rechazó el único medio, la única obra para salvarse. Ahora bien, si usted está preocupado, primero, deseoso de arrepentirse y preocupado por haber cometido eso en el pasado, le digo una cosa: usted no ha cometido el pecado imperdonable. Porque si usted está consciente de que en algún momento ofendió a Dios y corrió y está corriendo a Dios, significa entonces que ya Dios obró en usted. Si usted está necesitado de Dios y se ha dado cuenta de su condición pecaminosa y de su necesidad de que Dios le salve, usted sabe que Dios ya está obrando en su corazón. Usted no ha cometido ese pecado. Y la buena noticia es esta, hermanos. La buena noticia, y quiero traer esperanza aquí, hermanos. Usted puede haber cometido pecados de cualquier tipo, cualquier pecado. La buena noticia es que Dios promete perdón a cualquier pecador que se arrepiente. Dios promete, y la Biblia claramente demuestra que aquellos que al ver lo que Jesús hizo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, y se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como el Salvador, encontrarán salvación y vida eterna. Quizás usted diga, bueno, como Pablo, yo pequé en ignorancia. Bueno, aún así como en ignorancia, quizás usted pecó, usted era ateo y qué sé yo, sacrificaba animales y se bebía la sangre. No sé, yo espero que no, pero si lo hizo, bueno. No creo que usted estuvo en peor condición que Pablo, que perseguía a la iglesia y Cristo se le tuvo que aparecer y decirle, hey, ¿por qué me persigues? Hey, pero no es a ti que yo te estoy persiguiendo, Jesús. Yo estoy persiguiendo a un grupo de unos locos aquí creyentes. No. Tú lo persigues a ellos, tú me estás persiguiendo a mí. Y Pablo encontró perdón. Si usted se arrepiente y confiesa sus pecados, es perdonado. Eso es lo que dice la Escritura. Segundo, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Aún el mismo texto dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Hay esperanza en Cristo para cualquier pecado que tú hayas cometido. Lo que Él demanda de ti es que te arrepientas y reconozcas que Cristo, su vida, muerte y resurrección fueron provistas para salvarte. Si rechazaste esto, no vas a encontrar perdón en ningún otro lugar. No importa el pecado que usted haya cometido, piénselo ahora. Si te arrepientes, puedes ser perdonado. Y ya le mencioné del caso de Pablo, pero a mí me encanta que Pablo, para contextualizarlo un poco con nuestra cultura posmoderna, Pablo en 1 Corintios capítulo 6 nos dice claramente que no importa el nombre, el color, la altura, la profundidad del pecado. Capítulo 6, versículo 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús vino a traer? El reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Como que ahí ya encajamos como en la realidad. Porque yo de todo lo anterior que usted mencionó, Moisés, yo no me identifico. ¿Y los borrachos? Bueno, espérate. Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no lo deje ahí, versículo 11. Mire la esperanza aquí. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados,
fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hay esperanza para cualquier pecador, sea su pecado o cualquier pecador que usted conozca. Es la buena noticia que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y Dios nunca, dice el Salmo 51, 17, Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que sí rechazan a Jesús? No tienen salvación, hermanos. Ese es el pecado imperdonable. Si usted rechazó la obra de Cristo para salvarse, no tiene otra manera de salvarse. Dios proveyó una sola manera y fue por medio de Cristo. Y los fariseos estaban rechazando la única manera, la obra del Espíritu de Dios. Estaban diciendo que eso era del diablo. Y peor aún, estaban arrastrando a la multitud a que no creyeran en el único medio que Dios había provisto para salvarse. Aunque yo en lo personal me inclino por lo que estudié, que algunos entienden que hoy no se comete el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, pero hoy mucha gente sí comete el pecado de rechazar a Cristo. Y le digo algo, su destino va a ser el mismo que el de los fariseos que los cometieron. El mismo. Si usted rechaza a Cristo, el único medio para salvación, hoy usted va a terminar en el mismo lugar que terminaron los fariseos que cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:9, hay una esperanza, hermanos. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escuche, y limpiarte de toda maldad. Por eso, si en esta mañana, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, aquí está la buena noticia: corre a Cristo. No te vayas sin Cristo. Y si tú estás aquí, ya tienes a Cristo, dale gracias a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque perdonó todos tus pecados. Y hay una noticia eterna que se va a sostener para toda la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús. No hay condenación, hermanos. Se me fue el tiempo. Finalmente, el juicio, no solamente sus obras son malas, no solamente tienen una ceguera espiritual, se oponen abiertamente al reino de Dios, sino que sus juicios son errados y están condenados por sus juicios. Quizás usted ve esas características y se le pueden venir el nombre de alguien a su vida, alguien que tiene estas características. Jesús está diciendo, creo que fue una de las palabras más claras: camada de víboras. Jesús usa palabras más fuertes que esa. Solamente si su corazón está en el lugar incorrecto, su juicio va a ser incorrecto y consecuentemente por tus palabras tú vas a ser condenado. Pero cuando tú has recibido el reino de Dios y a Cristo como el mediador único para salvarte, tu juicio va a ser correcto. ¿Y cuál es el juicio? Que es el Hijo de Dios y el único que nos da salvación. Hermanos, no tengo más tiempo, pero sí quiero terminar diciendo esto a la luz de los 4 puntos. Si estás en Cristo, da gracias a Dios, adore a Dios, porque tus ojos han sido abiertos. Y como dije, estar en Cristo no es venir a la iglesia religiosamente o hacer unas obras. No. Estar en Cristo es mostrar una vida en Cristo. Así que estamos llamados ahora a dar frutos de que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, probablemente tú estás ciego espiritualmente. Solo Cristo puede abrir tus ojos si no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, como no estás ciego, entonces camina por el camino que Él ha trazado. Si tú estás en esta tarde y no estás en Cristo, te estás oponiendo abiertamente al reino de Dios. No estás con Dios, estás contra Dios. Tienes que arrepentirte y correr al único capaz de salvarte. Pero si tú estás en Cristo, entonces somos embajadores del reino de Dios. Debemos de vivir a la luz de esa realidad. Si tú no estás en Cristo, tus frutos y tus obras son malas. Pero pastor, yo hago cosas buenas. No. Isaías 64:6 dice que tus mejores obras son como trapo de inmundicia. El trapo que le ponían a los leprosos cuando se estaban pudriendo. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Pero
si tú no estás en Cristo, tus obras no van a llenar el estándar. Tienes que correr a Cristo, el único que hizo la obra capaz de llenar el estándar de Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo, tienes que dar obras y frutos de arrepentimiento. Tienes que vivir en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, dando frutos de una persona que ha sido salva. Y finalmente, si tú no estás en Cristo, tus juicios son erróneos. Tú no puedes ver y puedes discernir para hacer un juicio correcto. Por lo tanto, vas a terminar condenado. Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo, el único capaz de dar claridad para verlo a Él como el Salvador. Pero si estás en Cristo, haz no solamente que tu juicio sea correcto, sino que lo que sale de tu boca sea coherente con lo que hay dentro. Que Dios nos